Bueno, lo tenemos ya, lo tenemos en contacto, Luana, lo tenemos. Decíamos, estamos en contacto con Roberto Perdía. Uno puede coincidir o no con lo actuado por su persona en su estadía en Montoneros. Montoneros fue una organización político-guerrillera, para aquellos que no están al tanto, pero forma parte de la historia argentina. Y queríamos que nos ayude a pensar, o pensar con él en todo caso, lo que está sucediendo en la Argentina en este momento de pandemia, de cuarentena, que tiene su correlato en lo social, ¿no? Porque cada vez hay más desempleados, cada vez cierran más industrias. Esto pasó con el gobierno de Macri, sigue pasando con el gobierno de Fernández, digamos. Es un proceso también que está viviendo la Argentina y tenemos casi 50% de pobres. Lo estamos viendo particularmente en Rosario, con la situación de la narcoviolencia. Así que vamos a tratar de reflexionar un poco sobre lo que ocurre con Roberto Perdía. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Antonio Batemarco te saluda. Buenos días, muy amable por su llamada. Gracias. Antes que nada, era una nota que queríamos hacer. Le agradecemos el contacto a Rolando Zaneta, un amigo en común. A ver, ¿qué se puede decir de lo que está pasando en la Argentina? Vos provenís de la militancia social, formás parte de Organización Libre del Pueblo, que es el colectivo que te contiene en el último tiempo. ¿Qué podemos decir de lo que está viviendo la Argentina en este marco de pandemia, de cuarentena? Y obviamente que la situación es muy grave. Es muy grave porque se integraron dos situaciones distintas. Por un lado, los 4 años, primero una historia en la Argentina donde no se está dando respuesta a las situaciones de fondo que tiene la sociedad. Y eso arranca de hace muchos años. Digo, por decir una cifra, después de la dictadura genocida y demás, con el alfonsinismo y las formas de los gobiernos con votos del pueblo, y nos encontramos con que aquellos objetivos con la democracia se cura, se educa, etcétera, etcétera, no fueron cumplidos, desgraciadamente, aunque se respetó por suerte la democracia. Después llegamos a estos últimos 4 años de Macri con las cosas realmente nefastas que ocurrieron en el país, la destrucción de su economía, etcétera, el endeudamiento masivo. Y por último, cuando viene este gobierno, arranca el tema de la pandemia. Yo creo que es una especie de continuidad de situaciones que se va agravando y la estamos transcurriendo de una manera que fue con alto nivel de consenso en las primeras semanas, diríamos, que con el tiempo se fue complicando y ahora es suficientemente grave en el sentido de que estamos a un nivel muy alto de contagiados y muertos y no tenemos ningún sistema de corte del proceso, de aislamiento, etcétera, de modo tal que no es buena la situación. Eso se integra con el parálisis económico que lleva a que gran parte de la población esté fuera del sistema. Yo creo que lo que la pandemia hizo fue destapar una realidad que ahora ya no hay forma de ocultarla. La realidad de una Argentina que no alcanza a alimentar a sus hijos a pesar de toda la riqueza que tiene. Rosario es el símbolo de esta realidad, donde además lo que domina sobre el panorama es una situación particular como el narcotráfico, que rompe a la sociedad, que rompe las estructuras, que rompe a la gente, ¿no es cierto? De modo que estamos viviendo un momento muy triste y doloroso en la Argentina. ¿El gobierno de Alberto Fernández considerás que está a la altura de las circunstancias de lo que vive la Argentina o no? Digamos, ¿es un gobierno preparado? ¿Estábamos preparados en primer lugar como para digamos, soportar, transitar un trance duro como el de esta pandemia? Y por otra parte, ¿es lo que necesita la Argentina en este momento con casi 50% de pobres? No, primera cuestión es que no estaba preparado para esto, no queda ninguna duda, hasta los propios funcionarios del más alto nivel lo reconocen y lo dicen, eso es obvio. Y se prepararon para otra cosa, los sorprende la pandemia y se quedan sin respuesta para esto, esto es evidente. Segundo tema, si es lo mejor para la Argentina, yo creo que es importante que la Argentina mantenga funcionando en la libertad democrática, que el pueblo se pueda expresar y demás. Pero esta Argentina demanda cambios profundos, cambios de veras, no simplemente pasarle un poco sacar el polvo, ¿no es cierto? Cambios profundos que significan, por ejemplo, transformaciones en la producción,
implican una reforma agraria de veras, es decir, significan poner de vuelta la producción en manos del pueblo, de alguna manera romper con esta tendencia o esta tradición que tenemos de destrucción económica del país. Y yo creo que las medidas que se han tomado, por ejemplo, vamos a tomar una que ha sido vital para los cuales el gobierno definió que venía, la deuda eterna. En general, todos aplauden la solución a la deuda con este nuevo acuerdo con los bonistas. Yo creo que no es así. No es así, ¿por qué? Porque estamos repitiendo lo mismo que todos los gobiernos vienen haciendo. Cada X años, 5, 6, 7 años, reaparece el tema de la deuda. Señores, no es este el camino, no es el camino. Ellos sacan sus negocios a partir de seguirnos endeudando y cobrar los intereses. Sí, ya tenemos... no es la ruta para que el pueblo argentino tenga una perspectiva de independencia, liberación, emancipación social. Sí, ya tenemos asumido, de alguna manera, tenemos asumido que hay que pagar la deuda, ¿no? Esto está lamentablemente asumido. Ahora pensaba, en los 70, ¿no? Tanto que se habla del setentismo, teníamos un desempleo manejable, hasta 1976 creo que había 4 o 5% de desempleo en la Argentina, totalmente manejable. Lo que se debatía eran otras cosas, no teníamos pobreza estructural, no había narcotráfico, digamos, como pasa hoy en Rosario y en otros lugares. Quizás había consumo de drogas, pero recreativo, como se dice ahora, o para aquel que las pudieras pagar. Digamos, estamos en una situación totalmente diferente, ¿no? Sí, diferente y peor. Claro. Diferente y peor. Entonces me parece que eso es lo que agrava la situación. Yo creo que la Argentina, estos 30 y pico años, sí, se mantiene por suerte la libertad democrática, como dije al principio, pero en todos las variables económicas que uno puede tomar, endeudamiento, pobreza, desigualdad social y demás, la Argentina ha empeorado. Entonces, eso es lo que hay que pensar, que hay algún problema de fondo en el país que no se resuelve poniendo un papelito cada 2 años con un voto. Hay que mantener el voto, pero hay que hacer mucho más. Y yo creo que ese mucho más significa construir un modelo institucional distinto y un modelo económico también distinto. Aunque nos duela decir esto, debemos hacerlo. ¿Qué es un modelo institucional distinto? Tenemos un modelo institucional que lo copiamos hace 180 años, sé cuánto, de los sistemas de Europa y Estados Unidos. No aplicamos el nuestro. Yo siempre digo, estos 200 años de república no deben olvidar que aquí hubo miles de años de vida anterior. Entonces esa vida anterior lo seguimos destruyendo, lo seguimos matando. Por ejemplo, continúa el genocidio de los indígenas, continúa en definitiva la destrucción de aquellos sectores que no forman parte de nuestras tradiciones más populares. Seguimos siendo un país eurocéntrico que quiere pensar y busca el aplauso de Europa, busca el aplauso de los sectores blancos del mundo. Somos otra cosa. Argentina es otra cosa y no quiere reconocerlo. Y los sectores dominantes, aquellos que se apoderaron de la tierra con la campaña al desierto, con Obligado en el norte, que después vinieron con múltiples formas para seguirse apropiando de la tierra, hoy en día se rajan la vestidura porque algunos miles de argentinos quieren ocupar sus tierritas para tener su ranchito. Esto es violar la propiedad privada. No olvidan o no quieren decir que ellos construyeron sus riquezas apropiando y saqueando la tierra que no les pertenecía. Entonces hay una terrible hipocresía en el conjunto de la población, yo creo, que la han convencido de esta situación. Y yo creo que tenemos que ir a las raíces de los problemas para podernos entender a ver qué país podemos construir. Sacaron un comunicado los principales referentes de lo que fue en vivo, ¿no? De lo que fue la organización político-guerrillera Montoneros, con motivo de la conmemoración del 7 de septiembre, que se celebra por parte de aquellos que profesaron esa ideología y participaron en esa organización. Se conmemora el Día del Montonero. Bueno, sacaron un comunicado firmado por vos, por Firmenich, también por Vaca Narvaja, entre otros también, Norma Brisky, Carlos Kunkel, reivindicando de alguna manera lo que fue la gesta, si bien ya se considera disuelta la organización Montoneros. ¿Qué se puede decir al respecto? No, es muy sencillo y elemental. Se cumplían 50 años del asesinato de 2 de los primeros jefes montoneros, Ramos y Abal Medina, pocos meses después del ajusticiamiento de Aramburu. Esa fecha fue tomada por la militancia como el Día del Montonero.
50 años después, medio siglo, que ya no es moco de pavo, pues bien, lo que se decidió es hacer una especie de homenaje conjunto, aunque ya la organización no exista y haya diferentes caminos que cada uno ha ido tomando. Sí coincidimos, y era obvio, en la reivindicación, ¿no es cierto?, de esos compañeros, en la reivindicación de la organización y en hacerle un homenaje de esta forma. No tiene otro sentido más que ese. Es un hecho de todos modos importante desde ese punto de vista, ¿no? Recordar 50 años de una idea que evidentemente era distinta a lo que pasó en Argentina, de una Argentina que se ha construido obviamente contrariando, enfrentando, confrontando con lo que pensábamos en aquel tiempo, a partir de una derrota militar que sufrimos, político-militar que sufrimos, bueno, se aplicaron estas doctrinas y tenemos este país. Bueno, las mismas razones que nos llevaron a luchar hace 50 años obligan a mantener la bandera en alto, si se quiere, de la forma que cada uno piense en estas circunstancias. Hay una relectura de lo que fue la década de los 70, de lo que fue la iniciativa, digamos, de muchos, porque no hay que desconocerlo, muchos eligieron el camino de las armas, equivocado no, nosotros siempre lo estamos viendo con el diario de muchos años después. Yo nací en 1984, evidentemente no pienso como se pensaba en esa época, pero hay una suerte de relectura de lo que fueron los años 70. Pregunto primero porque esta cosa del setentismo, luego de, digamos, denigrarlo casi totalmente, digamos, y constantemente durante el menemismo, durante el kirchnerismo, con el magro porcentaje de votos que saca Kirchner en 2003, es un 22%, tiene que recurrir a un discurso de alguna manera para, ¿cómo podemos decir?, para basar su gobierno, para consolidarlo, tiene que recurrir a algún discurso y recurre al discurso setentismo. Bueno, así se empieza una reivindicación de los 70, pero en mi opinión por allí está negando la realidad o la historia de los que combatieron, digamos, y que decidieron combatir y fueron una suerte de guerra, no sé cómo definirlo en tus palabras, después te lo voy a pedir. Pero hoy por hoy hay una suerte de relectura también a continuación y a colación de lo que el ERP, o de los que quedan hoy del ERP, que han sacado un comunicado en los últimos días, en las últimas semanas, reivindicando el derecho del ejército a honrar a sus muertos, a raíz de un tuit que se publicó en la cuenta del ejército argentino, donde se reivindica, digamos, lo sucedido en Potrero Negro, en el combate de Potrero Negro en 1975. La relectura siempre existe. A 50 años de aquella realidad, la situación es absolutamente distinta, entonces es imposible imaginar que uno siempre haría lo mismo, ¿no es cierto? De modo que la relectura sobre aquellos hechos siempre se produce. Ahora, a partir de ahí quedan distintas versiones, queda la idea de pedirle perdón a la historia, ¿no es cierto? Queda la idea de ratificar la idea de la historia y ver de qué forma se aplica. Yo personalmente, un poco esto es obvio, coincido en la idea de la reivindicación de aquellos hechos. Lo que creo que sí, hoy en día posiblemente tengamos que pensar respuestas de otra naturaleza. Por ejemplo, hace 50 años, dos hechos fundamentales no formaban parte de una agenda cotidiana. Uno, la destrucción de la propia naturaleza, que el sistema ha ido llevando adelante al borde tal de que estamos en riesgo. Se acaba de realizar en Toronto, Canadá, un encuentro propiciado por la ONU, por un informe para analizar los últimos 10 años qué pasó con las especies en la humanidad, y nos dice en el informe final que corremos serios riesgos de que se pierdan millones y millones de especies en el mundo por la destrucción del medio ambiente. Eso es un tema que no estaba instalado con la misma fuerza que está hoy. Si bien hay documentos importantes, como el propio Perón en 1972, que manda un documento advirtiendo a un Congreso Internacional, advirtiendo sobre los riesgos de cómo la humanidad y este capitalismo sin límites están llevando a la situación del mundo. Eso es un cambio importante que se ha incorporado a una sector valioso de la conciencia colectiva, digamos. El otro tema, evidentemente, que ha cambiado la realidad es la situación de las mujeres, donde evidentemente hoy hay una comprensión mucho más clara de que esa otra mitad de la humanidad merece un lugar mucho más importante al que tiene y que se lo está ganando, a prepotencia de trabajo y de presencia se lo está ganando. ¿Coincidís con este respeto?
más profundo Claro. al medio ambiente, a la naturaleza, y el destacado rol que la mujer tiene en la actualidad, son dos temas que no estaban en la agenda de aquellos tiempos, prácticamente sacando Claro, sí, pequeños e intrépidos pensadores, ¿no? ¿Coincidís con la agenda feminista, o como se lo puede denominar, o del movimiento de No es con mujeres? no es con la agenda feminista, coincido en la necesidad que la mujer, que es la mitad del mundo, hoy ocupe un rol determinante, y más aún diría, las posibilidades de transformación yo creo que tienen rostro, tienen sentido y tienen sentimiento femenino. Uh-huh. Es decir, los varones, el patriarcado ha construido una sociedad que yo creo que las mujeres están construyendo una cosa distinta, y creo que eso es valioso. Eso es valioso y es posible que haya llegado su hora para que traten de dar a la humanidad un signo distinto. ¿Coincidís también sentido, en este sentido con la interrupción legal del embarazo? Miren, de circunstancias inmediatas, es decir, hay miles de debates que se dan, Uh-huh. donde se mezcla desde lo religioso, las tradiciones, etcétera. Yo creo que el tema, por lo menos hay dos formas vitales de entender el tema de la presencia de la mujer. Uno, de la mujer de los sectores medios, donde debaten un montón de circunstancias que son valiosas e importantes, y que se han movilizado en la Argentina como especie de símbolo en el mundo, la lucha por el ni una menos, o el tema del embarazo, etcétera. Y después hay un tema del feminismo, llamémosle popular, de aquel que anida en la cultura del pueblo, donde hoy en día la mujer en los sectores populares se ha transformado en el sostén de la vida, en el sostén de la vida y la solidaridad. Pues bien, ese es el feminismo que de alguna manera despunta como perspectiva más sólida y más fuerte para construir el futuro. Hay algunos que tienen una mala consideración, digamos, de lo que fue la etapa de Montoneros, no solamente el antiperonismo, o el gorilismo, como uno lo quiera definir, sino también dentro del mismo peronismo o panperonismo. Los consideran a ustedes, digamos, delincuentes comunes, asesinos. ¿Qué tenemos para decir? Y si se puede salir de esa visión, digamos, que se construyó en algún momento, que también tiene que ver, digamos, con la grieta que hoy tenemos, ¿no? De blanco-negro para analizar la historia de aquellos años. Sí, pero yo creo que no, a mí no me llama la atención, ¿no es cierto? En todas las luchas de la humanidad, aquel sector que es derrotado es calificado como delincuente, etcétera. Eso es una historia común. Yo lo que creo que es importante es ver la propia naturaleza de las cosas que están pasando. Cuando uno ve que la calificación de delincuente viene de parte de aquellos que son los que se apropiaron históricamente de la renta nacional, de la tierra, del trabajo de los demás, bueno, entonces es muy sencillo. La respuesta no es debatirles en términos del Código Penal de si es delincuente o no es delincuente. El tema es discutirlo en términos de historia. Si lo que ellos hicieron controlando y dominando la sociedad ha dado respuestas o no. Y yo creo que eso es harto evidente y nos atenemos a eso. Creo que ahí está la fundamentación de lo que podemos decir. Después lo demás es ruidos en definitiva para que la prensa lo explote. Y el segundo tema, aquella grieta sobrevive hoy en día, pero no es la grieta que se vende cotidianamente, sobre todo por los grandes medios de prensa. Acá el problema no es de qué forma confrontan qué sé yo, por poner el nombre, Cristina y Macri. No es ese el gran problema argentino. El gran problema argentino que tenemos el 50% de pobres y tenemos una inmensa mayoría del pueblo que está por fuera de cualquier perspectiva de poder ser incluido en la sociedad. Esa grieta donde en definitiva el derecho de unos pocos, los privilegios de unos pocos dejan absolutamente al margen la gran mayoría. Esa es la grieta profunda que hay en Argentina, y esa grieta viene desde que el país existe, desde nuestra Constitución del 53, existe desde siempre, y esa es la grieta que tenemos que saldar, que no nos vengan a engrupir con problemas políticos que son serios, y no es lo mismo Macri que Cristina, por cierto, pero digamos donde en definitiva el tema a resolver es otro. Y ese otro tema a resolver debería ser el problema o el debate cotidiano. ¿Es posible una reconciliación sobre el pasado reciente, sobre los 70, pero digamos sobre el pasado reciente, ¿no? Porque parece que todas las discusiones en la Argentina llevan a discutir sobre aquellos años, ¿no? A favor o en contra, pero ¿es posible una reconciliación? Yo recuerdo durante el gobierno de Menem el abrazo con Isaac Rojas, que fue uno de los más acérrimos, ¿no? Antiperonista, y contribuyó,
digamos, a la muerte de muchos de ellos, la repatriación de los restos de Rosas. ¿Es posible una reconciliación? ¿Es posible lo que algunos llaman un pacto a la Moncloa, pero bueno, a la Argentina, digamos, en esta Argentina que tenemos? Sí, la reconciliación es imprescindible, pero ¿qué reconciliación? La reconciliación para superar este problema que decíamos, donde en definitiva esa grieta entre una Argentina que domina a la sociedad y otra Argentina absolutamente sometida. A mí no me desespera esos abrazos y esos gestos históricos si ellos no tienen que ver con esta realidad. Y creo que esta es la realidad angustiante que ahora con la pandemia se ha puesto en evidencia. Yo estos días estuve con los compañeros en Guernica, por ejemplo, a raíz de reuniones que hemos tenido para tratar de superar la situación que tenemos. Y allí hay miles de familias, un par de miles de familias que se han instalado buscando un lugarcito para sobrevivir. Bueno, esa es la grieta real y esa es la reconciliación. Tenemos que reconciliarlo con ese sector de la Argentina y de los argentinos. Digamos, y reconciliarlo significa reconocer sus derechos. Entonces la reconciliación supone, en definitiva, la pérdida de privilegios de algunos y la conquista de derechos para otros. Esa es la reconciliación que habrá que encontrar, que un nuevo sistema institucional deberá dotar a la Argentina. Si yo no me interesa el problema de cómo puedan acordar tal o cual dirigente o pelearse tal o cual dirigente, sino cómo resolvemos esa situación. Y en eso creo que tenemos que ponernos a construir con la mayor fuerza posible esa situación para dar la vuelta, de una u otra manera, ¿no? Te agradecemos el contacto, Roberto, en esta mañana. Bueno, muy amable de parte de ustedes. Buenos días. Adiós.